El siguiente medidor de flujo a considerar es el sensor de Coriolis para medición de flujo másico. Este medidor se basa en el efecto Coriolis, que es la desviación aparente de la trayectoria rectilínea que sufre un objeto cuando se observa su movimiento desde un sistema de referencia en movimiento rotatorio. El efecto es causado por la llamada fuerza de Coriolis, que aparece en la ecuación de movimiento en el marco rotatorio, pero no en el marco exterior o marco de referencia inercial. Supóngase ese disco azul de la figura que rota en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda, y se lanza una pelota desde el centro hacia afuera del círculo. Para un observador en el sistema de referencia A inercial fuera del círculo, la pelota va a sufrir una trayectoria rectilínea. Sin embargo, si el observador se encuentra en el sistema de referencia rotatorio B en la figura, la pelota la va a ver con una deflexión o movimiento curvilíneo debido a ese fenómeno de Coriolis. Cuantitativamente, la ecuación que describe el efecto Coriolis es la siguiente. La aceleración de Coriolis es 2 multiplicado por la velocidad angular del sistema rotativo vectorialmente por la velocidad del objeto y todo ello con un signo menos delante. Asociada a la aceleración de Coriolis está la fuerza de Coriolis, que simplemente es la misma expresión de la aceleración multiplicada por la masa del objeto. Varios casos se pueden tener en cuenta. Si la velocidad del objeto y la velocidad angular son paralelas, la fuerza de Coriolis es cero, puesto que se trata de un producto vectorial. Pero, por ejemplo, si la velocidad se dirige hacia el eje, la aceleración de Coriolis va en la dirección de la rotación. Veamos en la lámina anterior. Velocidad hacia el eje significa que la bola en este caso iría desde la periferia hacia el centro siguiendo la línea amarilla. Como es sabido, para un producto vectorial se pueden determinar, por ejemplo, las direcciones de los vectores mediante el método de la mano derecha usando los 3 primeros dedos, pulgar, índice y dedo medio. En este caso, colóquese la mano con los 3 dedos nombrados perpendicularmente. El dedo índice sería el primer vector, es decir, el vector omega, que en este caso va hacia afuera de la lámina, puesto que la rotación es antihoraria. La velocidad sería el segundo dedo después del dedo medio, del índice, que sería el dedo medio, y iría desde la periferia hacia el centro del círculo, es decir, hacia arriba en la figura. Queda entonces el pulgar hacia la izquierda, y el pulgar es la fuerza de Coriolis. Invirtiendo su signo, puesto que es negativo, la fuerza de Coriolis apuntaría hacia la derecha, es decir, en el mismo sentido de la rotación. Si la velocidad se dirigiese hacia fuera del eje, la aceleración iría en dirección contraria a la rotación. Y en los otros dos casos, si la velocidad tiene la misma dirección de la rotación o contraria, la aceleración va respectivamente hacia afuera o hacia dentro del eje. Para comprender mejor el funcionamiento del sensor de Coriolis, se va a hacer un tratamiento utilizando el planeta Tierra como sistema de rotación. Supóngase un punto sobre la superficie de la Tierra a una latitud phi. Si se usa phi entre 10 y 11 grados, podría ser la ciudad de Caracas. En ese punto se establece un sistema de coordenadas local, donde el eje X apunta hacia el este, el eje Y apunta hacia el norte y el eje Z hacia arriba, hacia el espacio exterior. Luego, en ese punto, si se mueve un objeto con una determinada velocidad dada por las 3 coordenadas b sub x, b sub y, b sub z, y considerando que el vector omega se traslada al origen de ese sistema de coordenadas y tendría una componente en y otra en z, ese vector omega quedaría como el vector 0, dirección x, omega coseno phi, dirección y, omega seno phi, dirección z. Multiplicando vectorialmente ambos vectores, omega cruz b, se obtiene, luego de aplicar el determinante correspondiente, ya que se trata de un sistema, de un producto vectorial, la expresión que se muestra abajo a la derecha en la lámina.
Es decir, la aceleración de Coriolis tendría sus tres componentes. La componente en X, que depende de dos componentes de la velocidad, Y y Z. La componente en Y, que es menos Bx seno de phi. Y la componente en Z, Bx coseno phi. Para los fenómenos atmosféricos y oceánicos, por lo general, la velocidad y la aceleración de Coriolis se desprecian en la dirección vertical, que sería en este caso el eje Z. Es decir, que la aceleración en Z es 0 y también la velocidad en Z es 0. Si se considera, por ejemplo, un objeto o un viento que va en la dirección este con velocidad únicamente en la componente X y sustituyendo los correspondientes valores en la ecuación de arriba, se obtiene que la aceleración de Coriolis para ese objeto o viento que se mueve en la dirección este pura sería 2 omega, que es el valor absoluto del vector velocidad angular de la Tierra, multiplicado por un vector que únicamente tiene componente en menos y, es decir, hacia el sur. En otras palabras, un avión, un pájaro o un viento que a esa latitud se mueve en la superficie de la Tierra hacia el este es desviado, según un observador en la misma Tierra, hacia el eje menos y, es decir, es desviado hacia el sur. Si el objeto va hacia el sur, será desviado hacia el oeste. Si va hacia el oeste, será desviado hacia el norte y así sucesivamente, formando eventualmente un círculo o una trayectoria circular en dirección horaria. Si se considera el mismo fenómeno en el hemisferio sur, la dirección de la rotación del viento sería en dirección antihoraria. Y eso es lo que se llama el movimiento ciclónico. No por otra cosa, sino porque es el que genera precisamente esos fenómenos meteorológicos. Aquí se ve las trayectorias circulares ciclónicas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur aproximadamente a escala para una velocidad del viento de unos 60 kilómetros por hora. Se observa, por ejemplo, que en el Ecuador, por ser latitud cero, no aplica en este caso la fuerza de Coriolis, o al menos en esa dimensión, y a medida que se avanza hacia el norte o sur, esos círculos inerciales se van haciendo más estrechos, es decir, con un diámetro o un radio más corto, lo cual, desde el punto de vista meteorológico, es lo que determina dónde va a estar la zona de los huracanes, que será precisamente después aproximadamente del paralelo 20-23, porque entre el Ecuador y ese paralelo, que es la zona tropical, el círculo es demasiado grande como para formar un huracán. Y del trópico de Capricornio hacia el norte, hacia el polo, el círculo sería demasiado pequeño. Es decir, que el tamaño ideal sería precisamente en la zona donde se forman los huracanes. Algo extraño en el caso de la fuerza de Coriolis es que, sin embargo, si se lanzase un objeto en el Ecuador desde un edificio, por ejemplo, de 50 metros de altura, la velocidad sería hacia el centro de la Tierra y ahí sí aplica la fuerza de Coriolis, puesto que la velocidad sería perfectamente perpendicular a omega. Y en ese caso el objeto caería, y eso se puede demostrar por la ecuación, 7,7 milímetros al este de su trayectoria perpendicular al piso, despreciando, por supuesto, la resistencia del aire y otras fuerzas. En la dinámica atmosférica, si se observan desde un satélite la forma de los huracanes, se verá que en el hemisferio norte no son precisamente en la dirección horaria, como acabamos de hablar, sino más bien en la dirección contraria. ¿Será que la fuerza de Coriolis no fue debidamente explicada? No. Lo que ocurre, según el diagrama de la izquierda, es que al soplar un viento de la zona inferior de alta a la zona central de la figura de baja presión y estar sometido a la fuerza de Coriolis, que está representada por la flecha de color rojo, el viento sufriría una desviación hacia el este, hacia la derecha, intentando hacer una trayectoria circular horaria. Pero esa trayectoria va a estar compensada por la fuerza del gradiente de presión, que es una fuerza central. Y la combinación de ambas fuerzas genera precisamente
una dirección contraria de los brazos del ciclón, es decir, una dirección antihoraria. Ya una vez explicado desde el punto de vista no precisamente de instrumentación el efecto Coriolis, se pasa a estudiar y ahora en detalle el sensor correspondiente. Un flujómetro de masa, puesto que el efecto Coriolis se utiliza en instrumentación más que todo para medir flujo másico, también llamado medidor de flujo inercial, es un dispositivo que mide la masa de líquido que pasa por una tubería. También se puede utilizar para medir densidad y con eso medir flujo volumétrico. En el mercado existen dos configuraciones más importantes: el medidor de tubo curvo, que está cayendo en desuso por su tamaño, y el medidor de tubo recto, que es más pequeño y más práctico para usar. Pero sin embargo, se comenzará con el medidor de tubo curvo, que es más sencillo utilizarlo en su estudio para entender cómo funciona ese medidor basado en el efecto Coriolis. Supóngase, primer caso, que no circula fluido. En la parte inferior se ve una pequeña animación en cámara muy lenta de cómo está constituido el medidor y cómo funciona. La tubería se divide en dos brazos, uno superior y uno inferior, y se le proporciona un movimiento rotatorio limitado, es decir, una vibración, de tal manera que trabaje de forma que los dos brazos se cierran, se abren, se cierran, se abren, formando un determinado ángulo y así sucesivamente. Cuando no circula flujo, no se observa ninguna desviación ni deformación particular en el movimiento de esos dos brazos. Sin embargo, cuando circula un fluido, representado aquí por la flecha de color azul, van a entrar en juego las fuerzas de Coriolis. En el lado izquierdo, la flecha negra es el eje de rotación. Imagínense que del eje de rotación en un determinado momento va hacia la izquierda, claro, en el siguiente momento irá hacia la derecha. Si va hacia la izquierda y la dirección del fluido va hacia afuera, la fuerza de Coriolis se puede determinar, el vector rojo va hacia adentro. En el brazo opuesto, el fluido va hacia adentro, flecha azul, la flecha roja, que sería la fuerza de Coriolis, va hacia arriba, y por lo tanto la parte derecha del sensor se va a mover en dirección contraria de la parte izquierda. Es decir, mientras estas dos partes extremas de la izquierda se tratan de unir, estas dos tratan de separarse, puesto que si bien la velocidad de rotación o el eje de rotación va en la misma dirección, aquí el fluido va hacia afuera y aquí el fluido va hacia adentro. Por lo tanto, aquí la fuerza de Coriolis va hacia abajo y en la tubería de la parte inferior iría hacia arriba y viceversa en el lado derecho. Es decir, en dos de los puntos se separan los dos tubos y en el otro extremo se juntan los dos tubos. Dicho de forma más, digamos, cualitativa, sobre el brazo por el cual circula el fluido hacia afuera, aparece una fuerza de Coriolis en dirección contraria a la rotación. Sobre el brazo por el cual circula fluido hacia adentro, la fuerza de Coriolis actúa en la misma dirección de la rotación. Los brazos vibran ambos a la misma frecuencia, pero hay un desfasaje en la vibración, y precisamente este grado de desfasaje está linealmente relacionado con la cantidad de masa, es decir, flujo másico, que circula por los tubos. Aquí en esta animación, en cámara lenta también, se ve cómo del lado izquierdo, cuando los dos brazos se juntan, del lado derecho se separan y viceversa, porque aquí está circulando un fluido por ambos brazos. En la práctica, el tubo curvo tiene aproximadamente esta forma y en un punto estratégico se colocan sensores magnéticos para medir la distancia entre los dos tubos, bien sea cuando se acercan o bien sea cuando se alejan, por el efecto de la vibración que se le propina mediante un pequeño motor al medidor. Aquí se observa el detalle de cómo vibra el medidor, los dos tubos, cuando no circula ningún fluido por ellos. Por lo tanto, no va a haber desfasaje entre el lado derecho y el lado izquierdo. En el instrumento como tal se coloca una serie
de sensores, no solamente los sensores magnéticos de bobina e imán para medir la distancia que separa ambos brazos cuando vibran, sino también sensores de temperatura para compensar la medición. Aquí se observa un detalle de cómo en la salida, igualmente en la entrada del tubo, se separa la tubería en los dos ramales para dividir el flujo en partes iguales. Desde abajo, cuando no hay flujo, los tubos van a vibrar en fase. Es decir, que si se mide en el lado izquierdo y en el lado derecho con estos sensores tipo imán el desfasaje, se obtendrá un desfasaje exactamente de 0 grados. O, lo que es lo mismo, la onda de vibración en ambos casos está totalmente en fase. Sin embargo, aquí en esta animación se observa que la velocidad de vibración es bastante grande, de hecho es del orden de 1 kHz o más, y en este caso, igual que en el anterior, no circula fluido, por lo tanto no hay desfasaje. En esta foto se toman instantes en los cuales en la primera parte de arriba el desfasaje es tal que la parte derecha de los dos tubos está separada y la parte izquierda está junta. Unos instantes después ocurre lo contrario. Por efecto de la fuerza de Coriolis, la parte izquierda sufre una separación, la parte derecha sufre más bien un acercamiento. Entonces, cuando circula fluido por los tubos, se inducen esas fuerzas de Coriolis que hacen que los tubos se doblen en direcciones opuestas. Si se mide el desfasaje en ambos extremos de los tubos, se va a observar que ahora las ondas no están en fase. Hay un desfasaje en el tiempo, que está representado por las dos figuras ondulantes que están en la parte derecha de esta lámina. Ese desfasaje en tiempo se expresa por lo general en microsegundos y se demuestra que es proporcional al flujo másico. Esta es también una animación en cámara lenta donde se observa cómo cuando en el lado izquierdo se separan los brazos, se juntan en el lado derecho y viceversa. Si se unen las dos curvas senoidales, se puede observar el desfasaje en microsegundos. Y cuantitativamente, el fabricante proporciona un factor de calibración. Por ejemplo, para un medidor en particular, ese factor de calibración podría ser 4.2745 gramos por segundo de flujo másico por cada microsegundo de desfasaje. Si el desfasaje en ese momento es, por ejemplo, de 5 microsegundos, el flujo por esos ramales sería la multiplicación de esa constante 4.2745 por 5 y estaría en el orden de 21 gramos por segundo, una medida de flujo másico. El segundo tubo, que es el más utilizado en la industria, es el tubo recto. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo, pero se construye de tal manera de no ser tan grande y aparatoso como el tubo curvo. Tiene sus bobinas sensoras, tiene sus sensores de temperatura y el mecanismo o motor que hace que vibren los respectivos tubos. También, igual que en el caso anterior, se mide el desfasaje en los dos extremos del tubo que vibra y ese desfasaje en tiempo será proporcional al flujo másico que se produce. Aquí de nuevo una animación en cámara lenta de cómo vibraría el tubo dentro de un sensor de Coriolis de tubo recto. En el sensor de Coriolis de tubo curvo, que es este, se observa que es más grande, tiene un volumen y un peso mayor, y este es un producto comercial, por ejemplo, de la empresa Micromotion. El sensor de Coriolis ya se dijo cuando se introdujo el flujo másico que se utiliza para la medición de kilogramos por segundo o cualquier otra medición en la cual lo que se quiere medir no es tanto el volumen, sino la masa. Aquí, en esta figura de laboratorio, se observa el medidor curvo de flujo másico y su tamaño en relación con un ser humano, es decir, tamaño real. Bien, con este tema referente
al medidor de flujo másico de Coriolis, se finaliza la cuarta y última variable del proceso a ver en el curso, que es la variable flujo. Igual que en las variables anteriores, nivel, presión y temperatura, se tiene una serie de tablas que se discutirán ahora a continuación con los datos comparativos de los medidores de flujo vistos a lo largo del capítulo. Igual que en los otros medidores, existen dos videos, el número 20 y 21, que se pueden descargar de la página ya conocida, que ilustran de una forma muy visual el funcionamiento, la arquitectura y las aplicaciones de este medidor importante en la industria basado en el efecto Coriolis. Yendo ahora a las tablas comparativas, se observa del lado izquierdo, la primera columna, todos los medidores vistos aquí en el curso, empezando por los de presión diferencial, placa orificio, con su versión segmentada, Venturi, tobera, pitot, impacto, desplazamiento positivo y rotámetro, los 4 medidores volumétricos basados en la medición de velocidad, turbina, electromagnético, ultrasónico en sus dos variantes, tiempo de tránsito y Doppler, Vortex, y los 2 medidores de masa, térmico y Coriolis. Y a la derecha, los criterios aptos para medición de gas, vapor, doble fase, líquidos limpios, sucios, con sólidos en suspensión, corrosivos, viscosos, abrasivos o fibrosos. Recuérdense como siempre que esos sí y no son sí y no relativos, pudiendo convertirse un sí o en un no y viceversa, dependiendo del medidor que ofrece un determinado fabricante. En la siguiente tabla, los criterios son el máximo número de Reynolds para fluidos newtonianos. ¿Cuál sería un fluido no newtoniano? Por ejemplo, el ketchup o la miel serían fluidos no newtonianos. Aplicable a fluidos newtonianos, salida del sensor eléctrica o neumática o ambas, y tipo de salida con respecto a la variable medida. Se sabe, por ejemplo, que los medidores de presión diferencial tienen una relación raíz cuadrada. Los volumétricos, desplazamiento por positivo y rotámetro, es una relación lineal, y también es lineal el medidor Coriolis para flujo másico. Sin embargo, el medidor térmico es una relación exponencial, es decir, no lineal. Y en la tercera tabla comparativa, los criterios comparativos, medida para pequeños flujos de gas o de líquido, rango de temperatura normalmente aplicable al sensor y rango de presión. Y en la cuarta y última tabla comparativa, caída de presión en el sensor. Se observa, por ejemplo, que las mayores caídas de presión las sufren los elementos de medición de flujo invasivos, tipo placa orificio, por ejemplo, que se basan en presión diferencial. Diámetros de tubería aguas arriba o aguas abajo, ya se recuerda que, por ejemplo, en el medidor de turbina se requieren diámetros bastante largos, aguas arriba y aguas abajo. Luego, la exactitud a full escala o sobre la medida y la repetibilidad de la medición en porcentaje. Se recomienda estudiar detalladamente o dar un buen vistazo a todos estos datos para tener una idea comparativa de cómo luce o cómo es la aplicabilidad de un sensor con respecto a los otros, debido precisamente a que en este tema de flujo es el que ofrece mayor cantidad de tipos de sensores basados también en la mayor cantidad de fenómenos físicos. Con ello se finaliza el tema de flujo, y el próximo y último tema es sobre válvulas. Es un tema de actuadores donde el actuador va a ser la válvula y se estudiará a partir de la próxima presentación.